Le doy la bienvenida a los abogados Javier Coello Trejo y Javier Coello Suart, ambos integrantes del despacho Coello Trejo y Asociados. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Muchas gracias, Guillermo. Gracias por la oportunidad. Gracias, don Guillermo. Gracias. Hemos platicado aquí en otras ocasiones del caso Cabeza de Vaca y me refiero al exgobernador de Tamaulipas, quien ha sido acusado por diversas cuestiones. Aún antes de terminar su gobierno en Tamaulipas, intentaron desaforarlo, al final concluyó su gobierno, pero han persistido en sus señalamientos, le impidieron llegar a la candidatura para el Congreso, pero surge ahora información adicional, información que me parece, en el mejor de los casos, delicada, si no es que grave, que involucra al actual gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, por destinar recursos públicos del gobierno de Tamaulipas para pagar a un despacho privado a fin de iniciar una persecución penal en la Fiscalía General de la República contra Francisco García Cabeza de Vaca, pero también contra otros particulares, entre ellos ustedes. Es decir, los dos, Javier Coello Trejo y Javier Coello Suart, que son, hay que decirlo, abogados de la defensa en el caso Cabeza de Vaca. A ver, ¿cómo está la cosa? Ya di una introducción, explícanos cómo están las cosas. Es una información que ya circula en medios de comunicación. Creo, Guillermo, nosotros nos enteramos por el periódico Reforma de que estábamos denunciados por un despacho de Víctor Olea, que presentó denuncias en nuestra contra y en contra de Francisco Javier y en contra de un juez de distrito. ¿Qué sucede? También en el Reforma nos enteramos de que el gobernador Américo Villarreal le otorga a Víctor Olea y su despacho un poder para que lo represente, y con ese poder, Víctor Olea, siendo presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que ya no es, pero era, denuncia a abogados. Y denuncia y se va por la tangente, porque, con todo respeto, pues está mal. Nosotros no tenemos nada que ver con el juez de distrito, nada que ver. Nosotros somos defensores de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien le han hecho una persecución, Guillermo, impresionante. Y ahora siguen haciéndosela y quiere el gobernador Américo Villarreal, quien en un principio, cuando tomó posesión, me imputó cosas a mí, públicamente, ¿sí? Quiere callarnos la boca y que dejemos de defender a Francisco Javier. No lo vamos a hacer. Lo más triste de esto es que Víctor Olea, yo soy miembro de la Barra de Abogados hace 40 años. Yo fui amigo personal de su papá, un gran abogado, el licenciado Olea. Nos haya denunciado, siendo presidente de la Barra, y denunciado a un juez de distrito, cuando él salió a tratar de defender al Poder Judicial Federal. Tiene una doble moral, señor. Lo que yo quiero es, vamos a denunciar, nosotros vamos a denunciar, ¿sí? Y vamos a comparecer en esas carpetas, las que sean, y vamos a aclarar esto, ¿no? Pero sí, no nos van a callar. A ver, estamos en el libre ejercicio de nuestra profesión. 23.3 millones de pesos paga el gobernador Américo Villarreal al despacho de Víctor Olea para las venganzas personales del señor gobernador. 23.3 millones de pesos le entrega a un despacho privado el gobernador, pero además le otorga un amplio poder para que lo represente, según lo que me explicas. Aquí está el poder. Ahí está. Aquí está el poder. Se lo da en el mes de mayo, del 2003.
del 2023, perdón. Todavía era presidente de la Barra. Claro que sí. Víctor Olea. Y sale y acusa a un juez de distrito, que porque le concedió una suspensión para que el señor pudiera ser diputado o pretendía ser senador o diputado. O sea, acusa a 2 abogados Sí. y a un integrante del Poder Judicial. ¿Cuáles son los alcances, Javier Coello Schwartz, de la denuncia que van a hacer ustedes y de esta actuación por parte del actual gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal? Sí, Guillermo, es muy clara lo que publica el Reforma desde el domingo. Viene siendo una serie de publicaciones, nosotros vamos recopilando las mismas. Existe un pago por parte del gobierno del estado de Tamaulipas a un despacho particular. Hay una factura que publica el Reforma, a donde la descripción en esa factura es que se le paga a este despacho por servicios profesionales para llevar a cabo acciones en el ámbito penal federal. Nosotros vamos a presentar una denuncia ante la Procuraduría del Estado de Tamaulipas para que investigue qué destino le dieron estos recursos. Porque nosotros sí vamos a poder probar en esa denuncia que precisamente este abogado, este despacho, Bufete Olea, Víctor Olea, y su socio Ricardo Cervantes Sánchez, han venido impulsando la investigación en contra de Francisco, pero una investigación seria, Guillermo. Lo que han hecho es tratado de impedir que el Poder Judicial Federal resuelva el asunto de Francisco. Además, hace más de 5 años iniciamos con este asunto. Usted recordará el tema del desafuero, cómo la Corte determinó que tenía fuero Francisco, cómo terminó su mandato, libraron órdenes de aprehensión. Se han resuelto 2 o 3 amparos a favor de él en el fondo del asunto, y no solamente a favor de él, a favor de sus coimputados. ¿Y qué hace? Se coluden el gobernador actual del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal, con el abogado Víctor Olea y Ricardo Cervantes Sánchez, que por cierto es coordinador actualmente del área penal de la Barra Colegio de Abogados en México, para que con la licenciada Elvia Ángeles Pérez, que es una agente del Ministerio Público Federal, que precisamente es la que integra todas estas carpetas, recusen a magistrados para que no puedan resolver el asunto de Francisco, que ya lo han resuelto en muchos tribunales colegiados y muchos jueces de control. Entonces, lo que ellos utilizan estos recursos públicos para asuntos de política y de contraoponentes políticos del gobernador Américo Villarreal, eso es lo que tendrán que investigar. Si verdaderamente este despacho accionó algún tema federal de carácter penal, como lo dice en la descripción de sus facturas, en favor de los tamaulipecos, no en favor del gobernador Américo Villarreal. Son 2 cosas distintas. Son 2 cosas totalmente distintas. Uno son los intereses de los gobernados y otros son, según parece, los intereses personales del señor gobernador. ¿Cómo ha escalado este asunto, licenciado Javier Coello Trejo? Mira, Guillermo, es una persecución política. Una persecución política que inició, como lo ha referido bien aquí Javier, y es que es increíble que lo acusan a Francisco, lo acusan de delincuencia organizada, de lavado de dinero, y resulta que para que haya delincuencia organizada, pues tiene que haber 3 o más. A 2 de sus coimputados ya los absolvieron porque no hay delito, ¿sí? También a Cabeza de Vaca, a García Cabeza de Vaca. ¿Qué pasa? Se van a la revisión. Y en esa revisión han recurrido, 5 veces han recusado a los magistrados. Pero el colmo de esto es que este abogado a que se refiere del despacho de Víctor Olea, ¿sí?, le pide al Ministerio Público Federal que por favor recuse a los magistrados. Y el Congreso de la Unión, el Congreso de Tamaulipas, ¿sí?, los morenistas, sacan un punto de acuerdo a donde determinan girarle un oficio al Ministerio Público para que recuse a los magistrados. Yo me hago una pregunta. ¿Es persecución o no es persecución? ¿Es venganza o no es venganza? ¿Por qué es venganza del señor Américo Villarreal
a quien yo nomás conozco por la televisión. A quien sí conocí muy bien fue a su papá, que fue también gobernador. Y yo fui el Ministerio Público Anticorrupción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, en representación y por cuenta de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, denunciamos a Américo Villarreal y a otros funcionarios por el huachicol de Sergio Carmona, que hoy surge otra vez. Esa denuncia, con elementos de prueba, está en la Fiscalía General de la República. Asunto grave y delicado. Pues sí. Acaban de intentar un atentado contra la esposa de Sergio Carmona en estos días. Así es, lo leí. De tal manera que es un asunto delicado, como lo es este del que estamos hablando. ¿Qué sigue en cuanto al procedimiento que ustedes habrán de interponer para inconformarse por esta situación? Sí, vamos a solicitar, ya con la información que existe en los medios de comunicación, que nos den la oportunidad de nuestra garantía de audiencia, ir ante el Ministerio Público de la Federación a que nos haga plenamente el conocimiento los hechos que este grupo de personas nos están imputando a nosotros como abogados, hacer valer evidentemente nuestra defensa, si es que hay algo que defender, porque no hemos hecho absolutamente nada más que defender a nuestro representado en el libre ejercicio de nuestra profesión. Lo haremos valer en la Fiscalía. Vamos a presentar una denuncia de la información que nace del Reforma para que ellos sean investigados, porque los que tienen que ser investigados son ellos. Y evidentemente vamos a ir con la presidenta, la actual presidenta de la Barra Colegio de Abogados, a apelar precisamente para que dirima este tema de la doble moral del expresidente de la Barra en contra de abogados, en contra de jueces federales, cuando él hizo múltiples videos supuestamente defendiendo al Poder Judicial y ahora vende al gremio por 23.2 millones de pesos pagados por el erario del gobierno de Tamaulipas. Eso es lo que vamos a hacer y vamos a darle con toda la fuerza de la ley. Guillermo, usted nos conoce y no nos vamos a dejar. No, me imagino que no lo dejarán pasar y desde luego ya estaremos comentando. Claro que sí. Este es solo un capítulo más de esta historia. Inicia una defensa, sí. Más bien no una defensa, sino inicia de nuestra parte una denuncia para que se investigue las porquerías que están haciendo. Pues queda así de claro. No quiero desaprovechar la presencia del fiscal de Hierro, Javier Cuello Trejo, para preguntarte tu opinión sobre lo que sucedió ayer, este hecho pues inédito en la Ciudad de México. Si bien habíamos atestiguado un atentado de alto impacto contra el actual secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, del que afortunadamente resultó ileso, Bien, sí. no habíamos tenido un ataque del impacto del que presenciamos ayer contra dos figuras tan cercanas a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Burgada. Comparte con nuestro público tu opinión, licenciado Javier Cuello Trejo. Mira, Guillermo, muy lamentable, terriblemente lamentable, cortarle la vida a dos jóvenes que tenían un futuro muy promisorio. ¿Pero qué es esto, Guillermo? Este es el resultado de una impunidad galopante que se está viviendo en este país. Tenemos un secretario de Seguridad Pública Federal, que es Omar, a quien conozco bien, sé su capacidad, que está empezando a hacer las cosas bien. ¿Pero qué necesita? Necesita mandos, necesita policías, necesita investigadores, ¿sí? No obstante, ha hecho cosas buenas, pero falta mucho. Pero mientras no se justifique la procuración de justicia, mientras no se combata la impunidad, esto va a seguir. Es lamentable. Yo no quiero especular si fue un aviso. No. Sencillamente son dos homicidios en plena luz del día, a la hora en que la presidenta de la República estaba con su gabinete de seguridad en la mañanera. Se ve cómo Omar se pone nervioso porque le están dando la noticia, ¿no?
¿Qué falta? Sí, es un momento tremendamente incómodo para el gobierno federal, para Omar, pero también para la presidenta Claudia Sheinbaum, que conoció a estas dos personas y que se entera de esta manera de lo que sucedió a plena luz del día, en plena calzada de Tlalpan, en uno de los momentos de mayor tránsito de personas y vehículos en esa vialidad, Javier. Es muy grave. Gravísimo, Guillermo, pero vuelvo a insistir. Que se me perdone si es que me excedo. Pero si no combatimos la impunidad, porque en este país diario se mueren 50, 60, 70 y no pasa nada, Guillermo. Diario despojan a la gente de sus casas, de sus empresas y no pasa nada. ¿Qué es eso? Es impunidad. Mientras esto exista, mientras no fortalezcamos las policías, mientras no reformemos a fondo al Ministerio Público, esto va a seguir. No son los jueces, Guillermo, no son los jueces. Lo hemos platicado varias veces. Es muy cierto. Solo para aportar este dato, 17.500 homicidios dolosos en los poco más de 7 meses de gobierno de Claudia Sheinbaum. Así es. Ayer a estos se sumaron esos dos de muy alto impacto, pero todos esos 17.500 cuentan, tienes razón. Claro, y además, fíjate bien, ve lo que está pasando en Veracruz. A ver, ¿qué? ¿Nos vamos a dejar de la delincuencia organizada? ¿Vamos a permitir que este país se siga ensangrentando? Yo creo que no. Yo creo que ya es momento, y lo vuelvo a decir, si López Obrador no lo hizo, lo tiene que hacer la presidenta. De una vez, un golpe fuerte. ¿Qué queremos los mexicanos? Queremos paz, queremos seguridad. Es lo que pedimos, no más. Queremos vivir en paz, eso es cierto. Javier Cuello Trejo, Javier Cuello Suart, abogados de Cuello Trejo y Asociados, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, con mucho afecto. Y gracias por este testimonio. Muchas gracias.